Muy buenas tardes, soy Elisabeth García Morales, estudio en la Universidad Tecnológica de Querétaro en el grupo E151 de la materia de electricidad y magnetismo impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno. Hoy les voy a hablar de la práctica 8 de mediciones en circuitos de corriente directa. En este video vamos a medir como tal la resistencia total de estas tres resistencias que se encuentran en serie. Para poder medir la resistencia en nuestro multímetro, lo vamos a colocar en la unidad deseada. Bueno, entonces para poder medir la resistencia total, tenemos una primera resistencia de 217 ohms. Tenemos una segunda resistencia de 265 ohms. Y una tercera resistencia de 218 ohms. Entonces, en nuestros circuitos en serie, la resistencia total es únicamente la suma de estas tres resistencias. Entonces, si nosotros colocamos nuestra punta en la parte inicial del circuito y en la parte final del otro circuito, aquí vemos que nos sale una cantidad de 700 ohms aproximadamente. Entonces, esta es la suma de nuestras tres resistencias si hacemos el cálculo matemáticamente. Ahora vamos a sacar la medición de las resistencias del circuito, que en esta ocasión se encuentra en paralelo. Vamos a utilizar las mismas resistencias que en el circuito anterior. Para poder medir la resistencia total, vamos a colocar nuestra punta en la parte final del circuito y en la parte inicial de nuestro circuito. Y como vemos, nuestra resistencia total va a ser igual a 0.78 ohms. Sí, que sería el recíproco de la suma de estas tres resistencias. Ahora en esta ocasión tenemos un circuito mixto, tenemos tres resistencias en serie y estas dos resistencias se encuentran en paralelo, que este sería nuestro circuito mixto. Para obtener la resistencia total de nuestro circuito mixto, entonces colocamos la punta en el inicio de nuestro circuito y la punta roja en el final de nuestro circuito. Y aquí nos está dando como tal una resistencia total de 592 ohms. Sí, que en este caso, haciendo las operaciones en nuestras operaciones matemáticas, pues nos estaría dando este mismo resultado. Bien, entonces ahora vamos a medir como tal cuál es la intensidad de corriente que hay en este circuito en paralelo. Entonces vamos a abrir nuestro circuito y la intensidad que tendríamos sería de, que es lo más pequeño, de 0.90 miliamperes. ¿Sí? Si hacemos los cálculos matemáticos nos tendría que salir 0.90 miliamperes. Bien, ahora vamos a medir como tal la corriente que hay en cada una de nuestras resistencias. Entonces, vamos a poner nuestra punta positiva con nuestra parte de la pila en positivo
Y vamos a abrir nuestro circuito para medir la resistencia que hay, para medir la intensidad de corriente que hay en esta resistencia. Entonces, si nosotros lo colocamos, nos sale 12.04 miliamperes. Ahora de esta resistencia vamos a sacar la corriente que hay. También vamos a abrir nuestro circuito y nos daría 17.21 miliamperes. Y lo volvemos a colocar. Y ahora la que hay en esta resistencia sería, hay que cambiarla, aquí serían 38.4 miliamperes. Esto es lo que hay en esta tercera resistencia. Ahora vamos a medir el voltaje de nuestro circuito en serie. Para poder medir el voltaje, bueno, tenemos una pila que es de 9 volts. Bueno, en este caso, como ya se encuentra un poco descargada, tenemos 8.62 volts. ¿Sí? Entonces, vamos a medir nuestro voltaje que hay en nuestro circuito y en cada resistencia. Entonces, el voltaje que está en esta primera resistencia es de 2.66 volts. Y el voltaje que hay en nuestra tercera resistencia es 2.67 volts. Ahora, el voltaje que hay en nuestra segunda resistencia es 3.26 volts. Y el voltaje total nos daría pues el mismo voltaje que tenemos en nuestra pila, que serían 8.59 volts aproximadamente. Para la medición del voltaje de un circuito en paralelo, bueno, en esta ocasión los circuitos como tal en paralelo pues tienen el mismo voltaje, ¿sí? Entonces es lo que vamos a comprobar si efectivamente tiene el mismo voltaje. Entonces, primero en esta resistencia tiene un voltaje de 7.19 volts. En esta segunda resistencia tiene 7.16 volts. Y en esta tercera resistencia tiene 7.15 volts. Entonces, como podemos darnos cuenta, bueno, varía por decimales, pero tenemos el mismo voltaje en nuestras tres resistencias. Bien, ahora vamos a medir cuál es el voltaje que hay en cada resistencia de nuestro circuito mixto. Entonces vamos a colocar nuestras puntas en los extremos de las resistencias. Esta tiene 3.2 volts. Esta segunda resistencia tiene 3.9 volts. La tercera resistencia tiene 1.6 volts. Y esta también tiene 1.6 volts. En este caso es porque como se encuentra en paralelo con esta de acá, por eso es que tiene el mismo voltaje. ¿Sí? Y ya nuestro voltaje total sería el voltaje que tiene nuestra pila, que son 8.5 volts. En conclusión,
La ley de Ohm establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el conductor, y la resistencia es el factor proporcional que aparece entre la relación de voltaje por la intensidad. Entonces, con esto, pues con la ley de Ohm podemos calcular la intensidad, la resistencia o el voltaje que podemos obtener en un cierto circuito, ya sea en paralelo, serie o mixto.